Buenas noches. Este es un trabajo de la asignatura de Teoría de la Computación, elaborado por Alexander de Antonio y Javier Mateo Suárez. El tema que vamos a tratar es identificación de imágenes con reducción de dimensionalidad. Inicialmente definimos la reducción de dimensionalidad como el proceso de reducir el número de variables aleatorias o características del conjunto de datos bajo consideración mediante la obtención de un conjunto de datos principales. Eh, la importancia de la reducción de la dimensionalidad, como su nombre bien lo indica, es reducir el conjunto de datos manteniendo intacta la información relevante, reducir el tiempo y costos de formación, definir una estructura de formas de visualización efectivas. Todos estos con el fin de aportar al desarrollo de problemas de Machine Learning y ciencias de datos. Las principales técnicas de reducción, dentro de las principales técnicas de reducción están el análisis de componentes principales, que es en la que vamos a profundizar en esta sesión, el análisis de correspondencia, el análisis factorial. Aquí tenemos algunas técnicas de reducción de dimensionalidad. Se dividen en selección de características y reducción de dimensionalidad como tal. Dentro de reducción de dimensionalidad tenemos dos grandes grupos que son las técnicas lineales y las técnicas no lineales. Dentro de las técnicas lineales está el análisis factorial, el análisis de componentes principales, el análisis discriminante lineal. Para este caso específico vamos a profundizar en el análisis de componentes principales. Bien, el análisis de componentes principales, conocido como PCA, es un procedimiento estadístico que se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos basándose en reducción de características. Por ejemplo, clasificación de píxeles en base al color del píxel para análisis de imágenes o sistemas biométricos con reconocimiento facial. Una imagen de más o menos hacia dónde vamos. Bien, el proceso del PCA consiste en identificar claramente cuáles son las variables o características que aportan más información. Luego de esto se pueden descartar aquellas menos relevantes, reduciendo así la dimensionalidad del conjunto de datos de trabajo. De esta forma se simplifica el problema y se agiliza todo el proceso de modelado. Por ello es uno de los principales procesos en este proceso. Dentro de las limitaciones de PCA tenemos que solo se consideran transformaciones ortogonales, las variables originales. Una de las principales limitaciones surge cuando los datos están expresados en distintas escalas, por ello siempre se suele hacer una normalización o estandarización previa. Este método asume que todos los datos siguen una distribución normal. Bien, recordemos que el objetivo de nuestra actividad es realizar reconocimiento de imágenes mediante los algoritmos de reducción de dimensionalidad. Entonces, vamos a la práctica. Bien, con mi compañero Javier Mateo Suárez trabajamos sobre un prototipo de concepto desarrollado en lenguaje Python. Como mencioné hace un momento, aplicamos la técnica de análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de un dataset y así simplificar la modelización posterior de los datos. Bien, para el desarrollo de nuestra práctica utilizamos un dataset denominado clasificación de iris. Este conjunto de datos contiene medidas de 150 flores que pertenecen a 3 especies diferentes. Este conjunto de datos lo usamos como datos de entrenamiento para un modelo de Machine Learning desarrollado en Python, cuyo objetivo es determinar de forma automática la especie a la que pertenece una determinada flor
a partir de las medidas de 4 atributos o características de cada flor. Más concretamente, la longitud y la anchura de sus pétalos, expresada en centímetros. Los pasos que seguimos para el desarrollo de nuestro modelo son los siguientes. Lo primero que hicimos fue cargar datos de un conjunto, un dataset externo. Luego de ellos hicimos la normalización de los datos. Posteriormente a ello obtuvimos los autovectores y los autovalores a partir de una matriz de covarianza. Seguido a ello seleccionamos los autovectores correspondientes a los componentes principales y finalmente proyectamos el dataset original sobre un nuevo espacio de menor dimensión a la dimensión inicial. En este primer paso, como tal, cargamos las librerías necesarias. Luego de ello, cargamos el conjunto de datos en un data frame y luego de ello obtuvimos la siguiente representación de datos. Acá pues podemos evidenciar el data frame que hemos importado para hacer la rúbrica de reducción de dimensionalidad. Una vez obtenido importado los datos del dataset en el data frame, lo que hacemos es que procedemos a dividir la matriz del dataset en dos partes. Una submatriz con los valores numéricos y un vector con la especie de flor, en este caso bien, el siguiente paso, teniendo en cuenta que cuando las distintas características o atributos de un dataset están expresados en distintas escalas, surge la necesidad de realizar una normalización de valores. En este caso, en el que las medidas de los sépalos o los pétalos están expresados en centímetros, pues no sería imprescindible. Sin embargo, teniendo en cuenta que una de las limitaciones del análisis de componentes principales nos obliga a aplicar esta técnica, se asume que los datos de trabajo tienen una distribución gaussiana o normal, que es lo que se nos exige. Por lo tanto, lo que hicimos fue que aplicamos a los datos una transformación de normalización de forma que su medida sea igual a 0 y su covarianza sea igual a 1. El siguiente paso consiste en el cálculo de autovectores y autovalores. Bien, para este paso, teniendo en cuenta que los autovectores son las direcciones en las que la varianza de los datos es mayor, recordemos que la varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión definida como la esperanza del cuadro de la desviación de dicha variable respecto a su medida. Por lo tanto, las direcciones en las que la varianza es mayor representan la esencia principal de la información contenida en el dataset, por eso se les llaman componentes principales. Al igual que el autovector es una dirección, el autovalor es un número que representa el valor de la varianza sobre ese autovector. Por ello, para encontrar las componentes principales, se conceden en esencia de la información del dataset. Primero calculamos la matriz de covarianza, que nos da la medida de dispersión conjunta entre las variables, y luego calculamos los autovalores y los autovectores de la matriz y los mostramos. Los autovectores, recordemos, son las direcciones donde la varianza es mayor, y los autovalores es el valor de la varianza de ese vector. Bien, al ejecutarlo hasta aquí, tenemos la matriz de covarianza, los autovectores y los autovalores.
El siguiente paso es seleccionar los autovectores correspondientes a las componentes principales. Una vez ordenados los autovalores, recordemos que son una medida de varianza de los datos. La cuestión es definir cuál es el menor número de autovectores o de componentes principales con el que podemos expresar la esencia principal de la información contenida en el dataset. Para ello vamos a usar una métrica que se conoce como varianza explicada, que muestra cuánta varianza se puede atribuir a cada una de las componentes principales. Bien, ejecutamos. Bien, acá en la gráfica pues se aprecia claramente que la mayor parte de la varianza, en torno al redondeando aproximado al 70%, corresponde a la primera componente. La segunda componente calcula algo más del 20% de la varianza total, mientras que la tercera puede ser descartada sin perder demasiada información, ya que las dos primeras componentes explican más del 90% de la varianza. Bien, el siguiente paso es que vamos a proyectar los datos sobre un espacio de dimensionalidad menor. La idea es que construimos una matriz de proyección que convirtiera el conjunto de datos inicial, que era de 4 dimensiones, en un conjunto de datos de 2 dimensiones centrado en sus componentes principales, que son las direcciones de los autovectores correspondientes. De esta forma, la tarea de interpretar los patrones de información contenidos en los datos será mucho más sencillo. Para ello, primero creamos la matriz a partir de los pares de autovalor y autovector, y por último representamos gráficamente el nuevo espacio de datos. Si lo ejecutamos, evidenciamos lo siguiente. Bien, hemos conseguido reducir el conjunto de datos de trabajo inicial a un conjunto de datos de 2 dimensiones que aún así conserva la información más esencial. De esta forma resultará mucho más sencillo el trabajo de crear un modelo de clasificación de reconocimiento de imágenes a partir de esta normalización y clasificación de datos. Muchas gracias.